Es un gusto para mí también estar con ustedes con esta muy interesante iniciativa de tratar de darles información clara y pues eh, relacionada con tumores cerebrales que, como comentaba el doctor Méndez, hoy en día tenemos mucho acceso a información en Internet que desafortunadamente a veces desorienta o asusta mucho porque está fuera de contexto. Como ya mencionaba el doctor, la mayoría de los tumores que se ven en el cerebro, los más frecuentes al menos, son benignos. Y afortunadamente con el tratamiento en equipo multidisciplinario de los especialistas que estamos en esta reunión, a la mayoría de los pacientes les va muy bien y pues en el mejor de los casos se curan. Entonces sí es muy importante siempre platicar al respecto con algún especialista relacionado con esto y pues no hacer intervenciones o medidas o preocuparse más de la cuenta, ¿no? En mi caso, como decía, que soy endocrinólogo y particularmente me interesó el área de hipotálamo hipófisis, pues me involucro a reunir ambos aspectos y ver de qué manera afectan estos tumores hipotálamo hipofisiarios al metabolismo. El metabolismo se refiere a la función de las células. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo cómo es que estos tumores van a afectar que una célula funcione bien o mal. Entonces, de ahí vamos a tratar de explicar a qué se refiere, espero explicarme muy bien y bueno, si no, al final, pues con toda confianza, lo que no haya quedado claro, pues lo volvemos a describir de la mejor forma posible. Cualquier tumor que se encuentre en la zona del hipotálamo o la hipófisis, que es esta que se resalta en la figura, puede generar alteraciones metabólicas o generar alteraciones en la función celular. Lo más común es que las personas tengan cambio en el peso corporal y en los niveles de glucosa en la sangre. Eh, Esto es consecuencia de cambios hormonales que vamos a tratar de explicar enseguida. Y además, habitualmente cambian las hormonas que regulan el apetito. Entonces, también la persona puede notar pues, que tiene nada de hambre, no quiere comer y baja mucho de peso. O al revés, que tiene mucha hambre y se da atracones de comida y no puede entender por qué o qué está pasando. Entonces sí es muy importante conocer esto desde un punto de vista metabólico porque pues se asocia generalmente con problemas a nivel del hipotálamo o la hipófisis. Entonces las manifestaciones pueden ser desde aumento del apetito, atracones de comida o como decía lo contrario, que no tengan hambre, puede haber alteraciones en el sueño, la persona puede tener mucho sueño o bien tener mucho insomnio y no entiende por qué no puede dormir. Y esto es porque el hipotálamo también regula el sueño de ciclo vigilia, es decir, el sueño de estar despierto o estar dormido, además del apetito. Puede haber, por ejemplo, manifestaciones como hipotiroidismo. El hipotiroidismo pues puede dar muchos cambios en el cuerpo relacionados con la velocidad con la que trabajan las células, porque es a lo que se dedica la tiroides. La tiroides es un órgano que regula la velocidad a la que trabaja el cuerpo. Entonces, si se ve afectado por un problema hipotalámico o hipofisiario en el cerebro, pues puede ocasionar que esto desacelere el cuerpo o lo acelere. Y generalmente cuando hay tumores cerebrales ocasionan alentecimiento, cansancio, todo el metabolismo baja o lo que se conoce como hipotiroidismo, como enseguida vamos a explicar un poquito con más calma en las siguientes diapos. Y la falta de hormona de crecimiento es otro problema también que puede presentarse. La hormona de crecimiento es una hormona muy importante para la calidad de vida de la persona. Entonces, si hay un tumor en el hipotálamo, en la hipófisis, que te genera falta de hormona de crecimiento, pues también la persona va a notar cambios como cansancio, debilidad, aumento de peso, problemas de fuerza por falta de producción de músculo. Entonces la persona no entiende qué pasa y no entiende por qué su composición corporal está cambiando y no entiende por qué pues no tiene la energía que antes tenía, ¿no? Y por último, la diabetes mellitus, que como saben es un problema de salud muy importante en México, pero en este caso no es ese tipo de diabetes, aunque también se refiere al aumento de glucosa. En este caso, la causa no es un problema del páncreas, que es el órgano que se afecta en la diabetes más común, la que hay mucho en México, que es la tipo 2. En este caso es secundaria al tumor, que también produce alteraciones de hormonas y eso es lo que causa la elevación de la glucosa. Entonces,
recuerden que el cuerpo humano, aquí estamos todos nosotros, en donde pues vivimos en una balanza, en un equilibrio entre lo que es el gasto de energía y el consumo de energía a través del alimento. Entonces, si la persona consume mucha energía en calorías a través del alimento y no la gasta, pues entonces el peso se va para arriba. Y por otro lado, si consume poca energía a través de calorías del alimento, el gasto de energía es mayor, pues entonces baja de peso y empieza eh, eh, ya sea a notarlo con menos grasa o bien si es por alguna enfermedad, pues la pérdida de peso puede ser incluso severa y que se vean demasiado delgados, ¿no? Entonces, esta es una balanza que el cuerpo regula muy bien con las hormonas y las hormonas son las encargadas en que tanto nos dé hambre suficiente, no excesiva, o bien gastemos esa energía del alimento que comimos y la gastemos de una forma muy eficiente. Si tenemos un tumor cerebral y estas hormonas se alteran, pues ya se imaginan lo que va a pasar. Puede ser que la persona tenga mayor deseo de comer, aumento en el apetito, entonces hay mucho consumo de energía, le gana al gasto y va para arriba el peso. O por otro lado, se alteran las hormonas que hacen que la energía se pierda o se utilice, se va para arriba y entonces, aunque coma mucho, pues empieza a bajar de peso, ¿no? Entonces, de esta balanza dependerá el peso corporal y pues los tumores hipotálamo y hipofisiarios lo alteran. La forma más común de alterarlo es la que está en el esquema. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Espero lograrlo y si no, insisto, pues ya al final o más adelante con toda confianza nos dicen, doctor Cuevas, no se entendió nada, me puede decir otra vez cómo es que alteran el peso y con toda confianza tratamos de explicarlo de otra forma. Vean, lo que pasa es que el cerebro, en este caso el hipotálamo, ¿no? Que es la zona, acuérdense que está en la parte anterior, como veíamos en el esquema previo, para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando, es la parte que está en el vértice de la nariz, justo en esta parte de aquí, y hacia adentro a nivel de la sien. Entonces, si ustedes unen esas coordenadas entre la sien y el vértice de la nariz, está el hipotálamo y la hipófisis. En esa zona puede ser que exista un tumor, y si existe un tumor, puede ocasionar que aumente el apetito y baje la energía. ¿Cómo es que lo hace? Es porque va a generar cambios hormonales que van a ocasionar que la persona empiece a notar más hambre. La forma de ocasionarlo es porque existe una hormona que se llama leptina, que generalmente produce la grasa del cuerpo. Esta grasa del cuerpo libera leptina y la leptina va a actuar en el hipotálamo para que se nos quite el hambre. Pero si tienes un tumor cerebral en esta región del hipotálamo, pues va a estar afectado el lugar donde actúa la leptina y por lo tanto pues no puede actuar. Si no te puede actuar la hormona que te quita el hambre, pues no vas a sentir saciedad y al contrario, vas a tener la balanza hacia el aumento de apetito. Entonces empiezas a consumir mucho alimento, produces más grasa, pues estás subiendo de peso porque estás comiendo mucho y eso hace que desarrolles otro problema de salud que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina genera diabetes, consecuencia del tumor. Entonces, por un lado, este tumor no deja que actúe esta hormona leptina de la grasa y no puede inducir saciedad y por lo tanto aumenta el hambre. Y por otro lado, al subir de peso, se afecta la hormona insulina, que no va a poder utilizar la glucosa y por lo tanto sube en sangre y pues te da diabetes. Entonces, son dos problemas que van de la mano y hasta que no nos ayude el doctor Méndez a quitar este tumor, o a corregir este problema, pues la persona no va a tener forma de controlarlo y va a tener o va a seguir con problemas de ese tipo, ¿no? Eh, el otro problema que puede haber es la falta de hormona de crecimiento. La falta de hormona de crecimiento, como les decía, es una hormona que afecta mucho la calidad de vida porque los pacientes tienen mucho cansancio a pesar de, pues, no realizar así algo extenuante ni mucho menos. Es una actividad física normal o una actividad cotidiana y lo que hace es sentirse muy fatigado por falta de músculo. El músculo sin la hormona de crecimiento se pierde y entonces empieza a bajar atrofia muscular y eso da mucha debilidad. Entonces, la persona no entiende por qué si sube escaleras o camina un poco y se siente muy fatigado. Se empieza a acumular grasa en el abdomen, entonces también empieza a cambiar la composición corporal
y eso hace que, pues, obviamente no le agrada y no entiende por qué. Puede bajar el consumo de calorías y aún así se sigue depositando grasa en la pancita. Entonces es por falta de hormona de crecimiento. Y la otra empieza a haber cambios a nivel de colesterol y otras hormonas que hacen que tengan placas de ateroma en las arterias, se empiezan a tapar y después vienen problemas como infarto cardíaco o infarto cerebral. Eso es con los años, pero sí la falta de hormona de crecimiento pues lleva a todo eso. Y el otro problema es el hipotiroidismo. Cuando se afecta el hipotálamo y la hipófisis, no es raro que también se afecte el estímulo o la hormona que estimula la tiroides. La tiroides es una glándula, como ven aquí, que se encuentra enfrente de la garganta. Tiene forma de mariposa o de escudo. Y esta glándula es como el acelerador del coche. Regula la velocidad a la que trabaja el cuerpo, o en otras palabras, regula el metabolismo. Esta glándula, si no funciona bien, entonces hay hipotiroidismo, y si funciona en exceso, hay hipertiroidismo. Si hay hipotiroidismo, entonces como si fuera el cuerpo a 40 kilómetros por hora, muy lento, entonces la persona pues está muy cansada, empieza a subir de peso a pesar de hacer ejercicio y comer poquito, no sé por qué, pero pues acuérdense, la balanza está equilibrada hacia retención de energía porque no hay gasto de energía, porque la tiroides está funcionando muy lento. Entonces, a pesar de que hagan ejercicio o no comer casi nada, suben de peso. Hay estreñimiento porque todo funciona lento, el intestino está lento, hay resequedad de la piel, todo va súper desacelerado, entonces la persona tiene síntomas como estreñimiento o mucho frío a pesar de que la temperatura no es tan alta. Entonces dice, oye, pues si hace frío ahorita en septiembre, ¿no? Hay un poco de viento, pero pues tampoco es así como para que te estés congelando, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente, o la causa más común de estos síntomas del hipotiroidismo es que la tiroides falle, pero en este caso no es así. La tiroides está muy bien. El problema es que no le llega el estímulo del cerebro, del hipotálamo y la hipófisis, pues para que funcione bien. Si no te llega el estímulo, si tu jefe en la oficina no te ejerce presión, pues no trabajas, ¿no? Dices, ah, bueno, pues no hay jefe, pues descanso. Entonces la tiroides descansa y no produce las hormonas, te da hipotiroidismo. Hasta que llega el doctor Méndez, nos ayuda a quitar el tumor y entonces ya produce otra vez o generalmente se recupera y entonces la persona, otra vez la tiroides la ponen a trabajar y entonces ya se recupera y se le quita los síntomas, ¿no? Y por último, la diabetes. También cuando hay problemas del hipotálamo y la hipófisis puede haber diabetes, como ya mencioné al principio, con la leptina y el peso. Aquí está el tumor, ¿no? En el cerebro que abarca la zona de la hipófisis y el hipotálamo. Y este tumor, ahora el problema que nos da es que empieza a aumentar las hormonas del estrés, activa el sistema nervioso simpático, que en otras palabras lo que va a producir en exceso es adrenalina, perdón, y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Y además puede aumentar la hormona cortisol por consecuencia de este estrés aumentado por exceso de adrenalina y noradrenalina. De ser así, estas tres hormonas aumentan mucho la glucosa, hacen que el hígado y otros órganos, entre ellos el riñón, el músculo, etcétera, empiecen a tener dificultad para usar la glucosa o en el caso del hígado a producir mucha glucosa. Entonces el resultado es que aumenta la glucosa en sangre y al aumentar la glucosa en sangre, pues se sienten mal, ¿no? Los síntomas de diabetes, van con el endocrinólogo, con el doctor Cuevas y dicen, oye, pues fíjate que me chequé la glucosa y salí con la glucosa alta, ¿no? Tuve 130. Entonces, pues yo sé que eso está mal y vengo contigo para ver qué pasa. Entonces, pues tienes diabetes, pues ahora hay que ver la causa. Oye, ¿qué crees? Pues me llama la atención que no tienes problema del páncreas, que no tienes datos así como que si fuera una diabetes tipo 2, que es la más común. Me dices además que te duele la cabeza mucho. Entonces, híjole, yo creo que tu diabetes viene de otro lado. Vamos a estudiar dónde. Entonces, ya después de un abordaje completo, cuidadoso, pues es cuando te das cuenta que pues es lo más raro, no es lo habitual, pero que el origen de la diabetes pues fue consecuencia de un tumor acá arriba en la cabeza, en esta región, ¿no? El tratamiento, pues sí, como siempre, cuando hay problemas de peso, diabetes, obesidad, todo esto, pues es plan de alimentación equilibrado y actividad física ajustada a cada paciente. A veces nos apoyamos en medicinas para bajar de peso,
como la liraglutide, levotiroxina para hipotiroidismo, la somatoprina para deficiencia de hormona de crecimiento y ayudan mucho. Pero sin duda no es sencillo, o sea, sí es un tratamiento multidisciplinario por el especialista, porque lo primerito, pues obviamente es tratar el tumor, si no la persona ni con medicina ni con nada va a mejorar hasta que se quite el origen del problema. Entonces, por eso es muy importante encontrarlo, tratarlo bien. Ya que el tumor es retirado, generalmente podemos dar, en caso necesario, el tratamiento adicional y entonces ya el pronóstico suele ser bueno porque la persona pues mejora, se siente bien, empieza a aumentar músculo, empieza a bajar grasa, empieza a bajar de peso, el acelerador otra vez se va a 80 kilómetros por hora, lo normal, y entonces ya todo empieza a funcionar de nuevo muy bien, ¿no? Y dos diapositivas más para la hipófisis. La hipófisis, como ya comentaba el doctor Méndez, es una glándula que está bajito del hipotálamo. Si vemos aquí este esquema, ustedes están como de perfil, tienen el cerebro y en la parte, como les decía, en el vértice de la nariz, estas coordenadas se unen con la sien. Si juntan hacia adentro vértice de la nariz y la sien, se encuentra en la hipófisis. Si la hacemos grande, la hipófisis tiene un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. Y pues le llaman la glándula maestra, es la mamá de los pollitos, es la glándula hipoficiaria la más importante en toda la endocrinología, en toda la medicina. No, no es cierto. Pero sí en toda la endocrinología es la más importante porque regula todas las hormonas del cuerpo, o casi todas, de la siguiente forma. Libera los factores que estimulan a que los diferentes órganos del cuerpo actúen. Es lo que les decía, es como la jefa, la jefasa de la orquesta, de todo el cuerpo, empieza a decir, pónganse a trabajar, suprarrenales que están arriba del riñón, tiroides, que ya platicábamos, hueso, músculo, ¿sí? Con la hormona de crecimiento, ovarios en la mujer, testículos en el hombre con estas hormonas y las glándulas mamarias, muy importante para la producción de leche en la lactancia después de un embarazo, etcétera, ¿no? También produce la hormona oxitocina, que es la que va a dar las contracciones del parto. Entonces, como se dan cuenta, participa en la regulación de todas las hormonas o casi todas, como les decía. Si tenemos un tumor en la hipófisis, pues ya se imaginan el, el, las consecuencias que van a tener. Primero, pues depende qué tipo de célula está afectada. La hipófisis, pues tiene cada una de estas células que produce estas hormonas. Si se afecta cierto tipo de célula, pues va a tener ciertos síntomas. Entonces, lo más común son estas tres. El que se llama prolactinoma, pues es porque se afecta a las células de la hipófisis que producen la hormona prolactina. Y como es un tumor, pues se llama prolactinoma. El prolactinoma ocasiona exceso de prolactina. El exceso de prolactina va a ocasionar que se produzca leche, como si la mujer estuviera lactando. Y en el hombre es más raro, pero también podría empezar a lactar o tener secreción de leche y eso sería un síntoma. Sin embargo, la hormona prolactina se clasifica en el mismo grupo que la hormona de crecimiento y es porque son muy parecidas. Entonces, al ser parecida a la hormona de crecimiento, resulta que va a tener efectos parecidos, entre ellos aumento de peso. La persona empieza a depositar grasa, empieza a notar cambios en el peso y metabolismo también por esa razón. Estos prolactinomas generalmente no se operan, se tratan con medicamentos y les va muy bien. Entonces, lo que les decía, no lean en internet, como decía el doctor Méndez, no se asusten, no se preocupen. Lo importante es atenderse, ir con un buen especialista, alguien de confianza, que les oriente muy bien, porque este prolactinoma, a pesar de ser un tumorcito cerebral, les damos medicina y les va re bien, aunque sean muy grandes. Entonces se recuperan y todo vuelve a la normalidad. La otra es la enfermedad de Cushing. El Cushing se produce porque aumenta la célula que produce el estímulo para que se libere cortisol. Entonces, al tener un tumor en esas células que aumenta el estímulo para que produzca cortisol, pues existe exceso de cortisol en el cuerpo que va a ocasionar lo que está en la imagen superior. Aumento de peso en la pancita, aumenta el depósito de grasa, pero las piernas se vuelven muy débiles, muy atróficas. Entonces como que la persona dice, híjole, estoy muy gordito o gordita de arriba, pero en las piernas y eso estoy súper flaco, estoy súper débil, ¿qué está pasando? Aparecen estrías moradas grandes en las piernas, no son las estrías nacaradas por el aumento de peso, blanquecitas, que a veces nos salen por bajar o subir de peso, etcétera, no, esas son normales por el estiramiento de la piel. Se ven feas y no nos gustan, pero son normales, no es por enfermedad.
En el Cushing son moradas, gruesas, anchas, que salen en piernas, abdomen, axilas, en todos los pliegues. Y entonces la persona, pues obviamente no le gusta, pues se ve muy llamativo. Hay moretones con frecuencia porque la piel se vuelve muy frágil y entonces aunque no haya golpe ni nada, parecen moretones, está todo moreteado. Y la carita cambia, como ven aquí esta paciente en el esquema, pues tiene como mucho aumento de la grasa en los cachetes, tiene la carita redonda, tiene la papada y tiene grasita en la zona arriba de las clavículas. Todo eso también es por el cortisol alto. Además, suelen tener diabetes, hipertensión arterial y además de la obesidad. Entonces, todo esto es lo que ocasiona el cortisol cuando está en exceso. Por eso también, aprovechando paréntesis, yo sé que estamos hablando de tumores cerebrales, pero hoy en día se venden muchos productos en internet y ustedes también les hacen creer que son buenos, que tienen este cortisol o sus derivados que se llaman esteroides. Y entonces ustedes se los toman y pues obviamente les empieza a dar Cushing como si tuvieran exceso, ¿no? Es la causa más común. Entonces tengan mucho cuidado con lo que compran en internet, mucho cuidado con lo que les ofrecen para el dolor y todo eso, porque aunque no diga, supuestamente son naturistas, no tienen nada de natural porque les hacemos estudios y nos damos cuenta que en realidad tienen este tipo de hormona, de cortisol o sus derivados, porque son muy buenos para el dolor y para la desinflamación. Entonces, se cierra paréntesis, tengan mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Estos tumores de la hipófisis, cuando tienen exceso de cortisol, sí se operan, se los mandamos de inmediato al doctor Méndez porque es excelente el resultado, como él decía, muy cuidadoso y eso a mí como clínico endocrinólogo me devuelve un paciente ya sin su tumor, pero con el resto de funciones muy bien, no le dañó el resto del hipotálamo ni el resto de la hipófisis y eso es muy importante porque pues se recuperan bien, se les va quitando todos estos problemas y el paciente finalmente logra recuperar su estado de salud. También no se asusten, porque si ustedes buscan Cushing en internet, les va a salir una serie de síntomas y cosas muy alarmantes y entonces sí nos llegan muy asustados, ¿no? O compran cosas muy desesperados tratando de obtener resultados y pues obviamente no les funciona. Acromegalia es la tercera enfermedad, es el exceso de hormona de crecimiento. En este caso, en la hipófisis anterior, produce un exceso de hormona de crecimiento y entonces empieza a crecer todo, crecen las manos, crecen los pies, son las imágenes de abajo, crece la cara, la nariz, el mentón, como crece el mentón, se separan los dientes. No es aquí esta foto que ven de los dientes, no es que les falte piezas dentales, es que se abrió creció la mandíbula, perdón, hacia adelante y por eso se separan los dientes, crece la lengua, que es lo que están mostrando aquí, no nos están sacando la lengua, sino que esta persona tiene la lengua crecida también por el exceso de hormona de crecimiento. Esto se llama acromegalia. La acromegalia también se trata con cirugía. El doctor Méndez nos ayuda a quitar ese tumorcito. En este caso mejoran mucho porque también todos estos cambios físicos desafortunadamente a veces ya no regresan a lo normal, pero sí mejoran de otros síntomas, además de que pues puede haber diabetes, hipertensión arterial, falla cardíaca, etcétera, que al tratarlo y al quitarlo, pues todo eso se previene y se corrige, ¿no? Sí pueden quedar las manos un poco grandes o la cara un poco cambiada, pero ya no tienes un problema después por problemas de diabetes e hipertensión arterial, ¿no? Entonces, con eso termino. Lo único es, lo que ustedes ven atrás de mí, pues es la foto de la diapositiva, que es el Instituto Nacional de Nutrición. Estoy a sus órdenes en el departamento de endocrino. Actualmente coordino la clínica de neuroendocrinología allá en el instituto. Desafortunadamente, pues se tuvo que transformar a centro COVID. Ya se está retransformando algunos sectores y consulta a no COVID y eso nos da mucho gusto. Pero bueno, ahí seguimos trabajando y pues estoy a sus órdenes. Este es mi correo por si tienen alguna duda o comentario con toda confianza. Muchas gracias.